Vale, chicos, hoy día nos habían quedado dos diapositivas del tema 6, así que vamos a seguir. Vamos a intentar hacer el 7 lo máximo que podamos. Buenos días, hola, profe. Polis. A ver, no sé si era ese el que estábamos viendo. Fue el último, ¿cierto? Vale. Habíamos quedado aquí, ¿cierto? Oli. Sí, eso no lo vimos. ¿No lo vimos o lo vimos? Eso no, eso sí. No sé. No me suena la No, torta. espérenme que voy a mirar porque Yo creo que esa dice papel de las facultades fue la última diapositiva. sí. Ya es que Zoom no guarda, no guarda el último documento que comparte. Adobe sí. Entonces, si quedabas en la mitad de algo, yo podía retomar, pero aquí hay que buscar la última grabación y todo el cuento. Lo vamos a revisar. La universidad y el alumno, sí. Y vimos hasta la universidad y el alumno. Hasta aquí vimos. Hasta aquí. Vale. La próxima semana tenemos clase doble, ¿eh? Así que va a estar intenso. Bueno, habíamos visto hasta esta em, relación que existe entre la universidad y el alumnado, que al final lo teníamos que siempre entender como una interacción más dinámica, donde pudiésemos identificar que ambos íbamos a beneficiarnos, los estudiantes obviamente obteniendo la formación y todas las oportunidades necesarias para poder tener herramientas para su futuro y la universidad obviamente que va a recibir toda esta retroalimentación y participación que al final igual les permite mejorar sus programas y políticas. Para poder mantener también una relación sólida, las universidades tienen que intentar asegurar que los estudiantes se sientan escuchados y apoyados, no solamente en lo académico, sino que también en todo lo que implica su desarrollo integral. Aquí los sindicatos de estudiantes van a jugar un papel bastante importante. La idea es que ustedes puedan entender un poquito que es un colectivo que necesita representación, no solamente de sus intereses y necesidades, sino que también una figura dentro de lo que es la administración. También sabemos que la relación entre la universidad y el alumnado ha ido evolucionando y que en la mayoría de los casos los estudiantes son vistos no solamente como clientes, sino que como estas personas que necesitan ser satisfechas. Entonces, ahí la universidad tiene que las instituciones como tal tienen que intentar enfocarse en proporcionar no solamente una experiencia educativa, sino que respondan a todos estos estándares académicos y además poder responder a las expectativas y el bienestar del alumnado como tal.
hay una tendencia en que los estudiantes terminan viendo la educación como esta vía para poder mejorar sus empleos. Entonces, eso termina siendo o los puede llevar a tener una visión un poquito más transaccional de la educación, donde solamente estamos buscando un título. Entonces, hacerlos entender también que la universidad no solamente les va a entregar eso, sino que también ayuda a, a que se puedan desarrollar dentro de lo que es la vida académica y comunitaria más allá de los estudios formales. Ya, y bueno, aquí hablábamos también un poquito sobre cómo los cambios de interés y las modas de la educación se han convertido en fenómenos que responden un poquito a la evolución de la sociedad, a toda esta integración de la tecnología y a las necesidades del mercado laboral. Entonces eso va a afectar un montón, no solamente la oferta educativa, sino que también las expectativas de los estudiantes. Entonces, a medida que el mercado laboral cambia con todo este avance tecnológico y la globalización, también lo van a hacer las demandas educativas, por lo tanto, la digitalización, por ejemplo, o la automatización, son las áreas en las que más estudiantes quieren, en el fondo, desarrollar sus habilidades. Hoy en día todo el tema de la inteligencia artificial, la ciencia de datos, programación, ha ido dejando un poquito atrás otras áreas que antes eran mucho más demandadas y en el fondo las universidades han tenido que adaptar también su oferta educativa para poder alinearse con estas nuevas tendencias y en el fondo hacer una preparación para que los estudiantes puedan buscar empleo en el futuro. Em, Estas modas en tecnologías de enseñanza también van cambiando con el tiempo. Obviamente que hay algunos modelos como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, los aprendizajes personalizados, el aprendizaje en línea, el uso también de tecnología educativa se ha vuelto cada vez más popular. Entonces han ido reemplazando o han ido complementando enfoques un poquito más tradicionales. Son modas que al final responden a una necesidad de hacer la educación más interactiva. Entonces ha hecho que también los alumnos se sientan mucho más participativos y que vayan adaptándose a las distintas formas en las que los estudiantes actuales prefieren aprender, como por ejemplo el uso de herramientas digitales o el trabajo en equipo. Entonces, los estudiantes de hoy día prefieren una opción de educación mucho más flexible. Eso ha incluido que exista también un auge por toda esta educación a distancia que al final igual posibilita que el aprendizaje sea desarrollado a su propio ritmo. Y eso también cambia un montón las expectativas respecto a lo que es la estructura tradicional de la educación superior. Ahora ya sabemos que la educación no es vista solamente como un medio para obtener un empleo, sino que cada vez se considera una herramienta para poder lograr impacto social y obviamente transformación personal. Bueno, todo lo que son los cambios de intereses y moda en educación son inevitables y obviamente que van a reflejar no solamente las transformaciones sociales, sino que también toda esta exigencia del mercado laboral y avances tecnológicos. Entonces, las universidades lo que hacen es mantenerse también mucho más flexible a, a la forma en la que están enseñando y adaptarles para poder seguir siendo relevantes en todos estos entornos tan cambiantes que no solamente aseguran que los programas sean adaptados, sino que también las metodologías vayan evolucionando de acuerdo a todas estas demandas sociales, ¿ya? Y por último, bueno, en todo lo que implica la gestión moderna es súper importante que exista confianza en estos procesos de toma de decisiones. La idea es que lo que se logra a través de la participación más colegiada, entonces son modelos que aseguran también que los departamentos, que las facultades, que los estudiantes puedan hacer una colaboración y que las decisiones en el fondo estén fundamentadas no solamente en el análisis de necesidades reales, justificada, sino que también en todo lo que implica la gestión participativa como tal. Eso se va a nutrir un montón, chicos, con los distintos actores expresándose a través de sus opiniones, desde sus puntos de vista, pero donde el objetivo termina siendo que la decisión que se pueda tomar sea beneficiosa para la institución en el conjunto. Entonces, vamos a intentar integrar de todos lados un poquito y al final que la institución se sienta beneficiada. ¿Cómo podemos definir todas estas cositas? Bueno, que al final una gestión eficaz de la universidad, de una institución de educación superior, va a depender muchísimo de una estructura organizativa clara, de una comunicación eficiente entre lo que es el centro, facultades y departamento, y de todos estos liderazgos participativos que vienen a incluir a todos los actores eh,
incluyendo a los estudiantes. Entonces, la idea es que la descentralización y el reparto estratégico de los recursos sea como importante para poder garantizar que los departamentos tengan todas estas autonomías necesarias para poder innovar y crecer, mientras también permanecen alineados con los objetivos globales de la institución. Aquí vamos a tener súper claro que las universidades se tienen que organizar en departamentos, facultades y en este centro de gestión. Entonces, estos decanos van a ser los que conectan los departamentos con los centros de gestión para que en el fondo exista una coordinación efectiva, ¿ya? Donde va a haber también un núcleo directivo donde el liderazgo va a tener que intentar incluir no solamente cargos académicos como administrativos, sino que también se asegure que existe un equilibrio entre la gestión y academia. Y desde ahí poder ir haciendo los cambios de una manera mucho más periódica para evitar todos estos estancamientos que habíamos visto, como por ejemplo lo que pasó en Granada, ¿ya? La idea es que podamos mantener una buena comunicación entre lo que es el centro, facultades y departamentos para que la toma de decisiones en el fondo sea eficiente y desde ahí poder alinear objetivos y llevar a una toma de decisiones mucho más inclusiva, donde se involucren todos estos departamentos, facultades y que se refuerce también la confianza dentro de los procesos, considerando no solamente la descentralización, sino que las facultades también gestionen los recursos de una manera más eficiente, distribuyéndolos según las necesidades de cada departamento, haciendo obviamente que exista una relación con los estudiantes de una parte más activa en lo que es la gobernanza universitaria a través de todas estas representaciones y participaciones, ¿ya? Eso es el tema 6. Entonces ahora rápidamente vamos a pasar al tema 7. Máster en docencia. Ay, a mí no me gusta esto. ¿Qué hice? Tema 7. Vale. Liderazgo universitario. Valesca, Bueno. ay, Ah, Valesca, perdón, te puedo hacer una pregunta nada que ver. ¿Cómo logras ponerte ahí en el extremo inferior de la no, lámina? no lo sé y me carga. No sé cómo sacarme. Yo me trato de borrar Ya, y no puedo, pero creo que después ah, en la ya, grabación yo no aparezco, pero me carga. No sé cómo se hace y le he ya, preguntado a mil gente y me dice, no sé, es como automático de Zoom. ya. Es que tengo que hacer una clase ahora y, claro, me piden estar ahí, pero no logro. No, no, creo que es la empresa la que da como facultades, porque a mí me lo explicaron, yo me quiero sacar y no me deja. Me dice que Zoom le está configurado, mi empresa configura el Zoom de esta forma. Ah, Entonces, cuando yo me meto a configuraciones, no puedo hacer nada. Y ya para mí Zoom es letal, no lo entiendo, no sé bien compartir. No me gusta que no tenga pizarra porque yo antes en Adobe podía escribir, que era mucho más, no sé, pues, escribía notitas en la diapositiva y aquí no me deja. ah, pero se puede tener un tablero aparte. Sí, pero a mí me gustaba como tirar líneas en la diapositiva, poner algunos ejemplos, entonces aquí me siento como más reducida. Tampoco lo sé Claro. usar tan bien, entonces, pero creo que tiene que ver con las configuraciones de las empresas, como que no sé qué tipo de permisos son los que se pagan porque tienen distintos planes. No sé, hay otra que uso BBB, BB2, BB no sé qué, que es otra plataforma, es la peor, Ya, es pero, la peor. ya, pero te ves bien ahí. Bueno, yo por mí no lo Gracias. tendría, pero bueno. Nada, vamos a ver liderazgo universitario. Aquí la idea es que nos vamos a centrar un poquito en como en este corazón organizativo de la universidad. Entonces, es entender un poco cómo se gestiona desde dentro, cómo se articulan todos estos departamentos, facultades y este centro, y cuál es el papel que juegan los distintos actores en la dirección académica, ¿ya? Entonces, nosotros hasta la hora hemos visto gobernanza, financiación, liderazgo, pero aquí bajamos un poquito el nivel y revisamos la toma de decisiones desde adentro, ¿ya? Bueno, tema 6 no lo vamos a repasar porque ya lo mismo. Aquí la idea es que podamos entender un poquito el liderazgo en la universidad. Vamos a ver los distintos tipos de liderazgo. Vamos a entrar al liderazgo ético también, que es el que adopta cada institución,
que se guía por todos estos valores y las visiones comunes que pueda tener una institución como tal. La idea es que podemos también identificar la visión clásica del liderazgo. Tenemos ahí un montón de teorías por las que nos estamos rigiendo, pero cómo estas teorías nos ayudan un poquito a encajar un poco lo que es el diseño eficaz de una organización y los distintos contrastes que podemos tener entre las formas de coordinar. Puede ser una coordinación vertical y una coordinación lateral, que al final termina siendo mucho más colaborativa. Entonces tenemos que intentar identificar las distintas posturas y las distintas formas desde el aspecto más teórico, ¿ya? Aquí nada que ver, pero intentar un poquito entender que existe un marco estructural de liderazgo, em, siempre basándonos en saber o no si los líderes están a la altura, así, si realmente existen elementos estructurales que tiene que tener un liderazgo eficiente dentro de una organización. ¿Qué es lo que es un marco estructural? La idea clásica viene a responder un poco a qué es que dentro de de una organización, cuando existe un buen funcionamiento, es cuando está bien diseñada. ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar que cada persona tiene que tener un rol definido, y que exista también un sistema formal que pueda articular distintas tareas, flujos de trabajo y responsabilidades. Por ejemplo, aquí Taylor y Weber lo que hacían eran como enfocar y ellos son los pioneros de toda esta visión. Bueno, hablaban un montón de la gestión científica, donde todo tenía que estar medido y optimizado y Weber también introduce todo lo que es el modelo de burocracia racional, con todas sus jerarquías, con reglas y los procedimientos. Em, la idea es que un líder universitario en el fondo pueda comprender un poquito la organización en su conjunto y no solamente desde un área. Por ejemplo, un vicerrector no puede centrarse solamente en su unidad sin considerar cómo afecta al resto de la institución, más allá de cumplir con su como encomendado, como su rol, tiene que intentar velar por el bienestar de la organización. Siempre. Al final, igual un líder siempre tiene que estar cuidando la sostenibilidad institucional, no solamente desde el aspecto financiero, sino que en la parte más humana, académica, donde todas las relaciones sociales puedan tener además esta figura de líder eficiente. Aquí el liderazgo no se basa solamente en la estructura formal, sino que en las relaciones personales, en la confianza y en la colaboración. Terminan siendo estructuras que son súper necesarias, pero que si no tenemos esta visión de relaciones humanas de calidad, terminan rompiéndose. La idea es que no solamente se pueda entender cómo ocupar un cargo, sino que exista toda esta capacidad de gestionar la estructura, de fomentar las relaciones sanas y también tomar decisiones que estén mucho más alineadas con la misión de la institución. Por ejemplo, un rector que tiene clara la estrategia institucional, en el fondo tiene una visión mucho más global, que puede hacer una escucha activa de todos los actores, porque realmente tiene bien trabajada toda esta concepción de relaciones sociales y obviamente que las decisiones que va a tomar siempre están pensadas en esa sostenibilidad de la institución con todo lo que implica ser un líder eficiente. Entonces, al final, ese líder va a estar a la altura de la institución como tal. Desde ahí entramos a la idea de estructura organizativa de las instituciones educativas. Espérenme un poquito, chicos. Perdón, estaba en clases antes, entonces he hablado un montón de tiempo y tengo la boca súper seca, necesitaba agua. Vale, entonces estas estructuras organizativas es una de las ideas centrales de todos estos marcos estructurales de liderazgo, ¿ya? Entonces, la perspectiva estructural, la idea es que nos situemos un poquito o situemos a las personas y las relaciones de una manera adecuada.
¿Eso qué quiere decir? Que una universidad no puede funcionar bien solamente con el tener una buena intención de crear algo, sino que necesita una arquitectura organizativa coherente, donde cada parte del sistema en el fondo tenga un sentido y que pueda conectarse con las demás. Y todas esas van a avanzar obviamente hacia un nuevo propósito común. ¿Y para qué? Para poder entender un poquito cómo se reparten las responsabilidades entre las distintas unidades y funciones y cómo se integran los distintos esfuerzos en pro de los objetivos comunes. Entonces, cuando nosotros queremos intentar entender cómo se reparten estas responsabilidades, nos enfocamos directamente al principio de diferenciación organizativa, ¿ya? Cada unidad, ya sea académica, administrativa o técnica, tiene unas competencias específicas. Entonces, la claridad en el reparto de funciones evita duplicidades, conflictos y toda esta pérdida de eficacia que es lo que buscan las instituciones. En el marco de lo que es una institución de educación superior, eso se va a traducir en que, por ejemplo, el rectorado va a liderar la estrategia institucional. Los vicerrectorados van a ejecutar las políticas específicas, calidad, profesorado, investigación, educación. O sea, nosotros tenemos distintos vicerrectorados y cada uno tiene una función. Las facultades, ¿qué van a hacer? Van a gestionar la vida académica de cada una de sus titulaciones. Y los departamentos se van a ocupar de lo que es la docencia, la investigación y la gestión del personal docente e investigador. Y claro, por supuesto que los servicios técnicos como biblioteca, gestión, le dan todo este soporte funcional a lo que es una institución como tal. Mm, por ejemplo, si una universidad quiere implementar un nuevo sistema de evaluación, aquí no basta solamente con que el rectorado lo apruebe, sino que tiene que ser necesario que el vicerrectorado dé la orden académica de diseñar estas directrices, que el departamento lo pueda traducir a la práctica docente y que los servicios informáticos, por ejemplo, puedan adaptar una plataforma puntual para desarrollarla. Entonces, ahí entra esta respuesta de, o sea, esta pregunta de cómo yo voy a integrar los distintos esfuerzos en pro de estos objetivos comunes. El reto aquí siempre va a ser coordinar. Entonces, en una universidad que es una organización muy descentralizada y con alto grado de autonomía interna, la idea es que nosotros podamos integrar los esfuerzos para poder alinear las decisiones, alinear las prioridades y alinear las distintas acciones hacia esta meta compartida. La coherencia organizativa lo que hace es que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el departamento de psicología decide una cosa totalmente diferente a lo que el equipo rectoral nos está dirigiendo. Entonces, la idea es que podamos em, identificar para qué lado va cada cosa y, en el fondo, ir realmente al objetivo de la institución. La perspectiva estructural lo que viene a hacer es abogar un poquito por situar a las personas en las funciones y en las relaciones adecuadas. Esa es como la cosa relevante de todo, donde en el fondo se pueda diseñar una organización con mayor propósito, con mayor estructura y con mayor coordinación. Obviamente que las instituciones lo que tienen que hacer es intentar avanzar con mayor solidez hacia sus objetivos estratégicos y que en sí los líderes son los que están revisando si todo eso se está haciendo bien o no. Chicos, una compañera me pregunta, ¿de qué depende que una universidad tenga solo departamento y no facultades? No, los departamentos están dentro de una facultad siempre. O sea, no podemos tener, por ejemplo, el departamento de lenguas. ¿Alguien me hablaba por ahí? Hola, Depende, hola. depende también, depende No también te... del país, porque leyes que permiten organizar universidades por departamento o escuelas o por facultades. Eso depende de cada uno de los países. No lo sé, yo ahí, chicos. Eh, En Argentina, por ejemplo, permite que las universidades puedan tener facultades, puedan estar organizadas por departamentos o pueden estar organizadas por escuelas. Y eso lo tiene que permitir la misma ley de educación superior.
Me imagino que debe ser algo de cosas puntuales. Yo sé que en Estados Unidos se hace así, que por ejemplo tienen esta estructura de college, de schools, como de colegios, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia, en Canadá. Pero de países como hispanohablantes, yo sabía que predominaba la estructura clásica que es rectorado, facultades, departamento. Esa es una tradición universitaria que se llama napoleónica, que es también muy continental europea, donde obviamente las facultades eran las unidades importantes como de identidad académica, y desde ahí nacían estos pequeños departamentitos que en el fondo tenía como su enfoque y su especialidad. Pero no lo sé, yo mentiría si digo si en otro lugar funciona diferente porque no. La Universidad de los Lagos de Exacto. Osorno de Chile no tiene facultades, solo departamentos. Siempre me ha llamado la atención. Mira, no sabía. Eso me imagino que debe depender de por la cantidad de alumnos. Pero si ustedes buscan, por No hay. ejemplo, tradición universitaria napoleónica, van a, van a encontrar la explicación de esto. Hola, Ronald. ¿Qué tal? No te escucho. No. ¿Y yo no escucho? ¿Ustedes escuchan? No, no se le No. está escuchando a Ronald. No, no se le escucha nada. No. Hola. Los modelos como el napoleónico lo vimos en la asignatura del primer semestre. ¿Ven que no les miento? Son estructuras El modelo tradicionales más que todo. No es escucho. muy, No te como escucho, que María no, Liliana. tampoco. Vale. Pero lo de la Universidad de Osorno no lo sé. Igual es una universidad nueva, es como del 90 y algo, ¿no? Puede ser que hayan surgido de algún tipo. Me imagino que si la universidad dependía de algo, por ejemplo, las católicas, que eran la católica, por ejemplo, en Chile, que era la Universidad Pontificia Católica, lo que hizo fue hacer distintos departamentos para poder acercar regionalmente a la población a la educación superior. Entonces se hicieron como pequeñas mm, eh, sucursales, por decirlo así, de las universidades donde se daban ciertas titulaciones, no se daban como una facultad. Entonces, al final esas universidades lo que fueron lo que les pasó es que empezaron a crecer y dejaron de depender de la pontificia, ya no eran parte de esa universidad, sino que construyeron la propia universidad. Entonces, quizás puede ser por algo así, como que nazca desde algo, pero en teoría, yo sé que es Latinoamérica, o sea, no es algo de España. Es una forma de crear las unidades de funcionamiento. Porque al final igual piensen que cada facultad tiene su propia vicerrectorado, o sea, lo tiene a cargo. Son cosas que están creadas por una estructura organizativa que en el fondo tiene un proceso pensado de estructura. No es que se les ocurra, ah, ya, yo voy a abrir un departamento. Eso debe ser por algo. No te puedo decir por qué, porque no lo conozco, pero sí creo que tiene que ser por alguna cosa tradicional del lugar. Igual lo voy a averiguar porque me parece curioso que no tengan una facultad como que en el fondo ampare a ese departamento. Por ejemplo, departamento de lenguas. mm, Debería estar dentro de la Facultad de Ciencias Sociales o el departamento de, no sé, de metodología de la investigación, debería estar dentro de la Facultad de Educación. Tienen como esas lógicas. Interesante, lo vamos a Depende. averiguar.
pero depende María Hola. Liliana, no, yo no te escucho. No sé si tienes un problema en el micrófono, pero se escucha cortado. No sé si sus compañeros le escuchan bien o soy yo. Profesora, buenos días. Hola, Ronald. ¿Igual? ¿Igual no se escucha? Así, a ti sí, ahora Hola, sí. profesora, buenos días. ¿Ahora sí me escucha? Sí, Ah, qué fuerte y bueno. claro. Sí, no hay problema. Buenos días, profesora. Sí, lo que ¿Qué quería tal? decir era de que generalmente las universidades cuando tienen muy poco alumnado, ya no como lo que decía en Chile, no tienen pues esa estructura más organizativa. Acá, por ejemplo, en Cusco, ¿no? En la Universidad Andina, generalmente, por ejemplo, está la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, donde existen dos carreras, es educación y turismo. Cada facultad tiene su propia decanatura, decano para educación y decano para turismo. Y dentro de sus decanaturas están los departamentos que son departamentos específicos para algunos manejos de turismo, por ejemplo, está el departamento de prácticas externas, está el departamento y así, diferentes tipos de estructuras en las universidades. Acá es un poquito, yo pienso que cada universidad, pues particular a lo menos, maneja de forma diferente sus facultades y departamentos. Eso quería Vale, pero igual tengan en cuenta que son cosas como por de contexto, no tienen que ver con claro, un modelo específico, porque exacto. en teoría las universidades en Latinoamérica están basadas por todo este tipo de modelos o estructuras que ya fueron probadas en otros lugares, ¿ya? Ahora, Exacto. entramos un poquito Entonces, ¿perdón? no, entonces decía que generalmente es la cantidad de alumnos quien genera las facultades. Ya cuando son muchos alumnos, ya la facultad se toma de forma independiente a una sola Ya. carrera. Voy Ujú. a meterme a investigar eso porque me genera dudas de cómo se estructuran en algunos lugares. Pero bueno, al final todo tiene una respuesta. ¿Ya? Cuando hablamos de estos supuestos que vienen a sustentar los marcos estructurales, a ver, entender un poco que en una organización que tiene una buena estructura, en el fondo cada miembro va a saber exactamente lo que tiene que hacer, ¿ya? ¿Eso en qué nos ayuda? Primero, a evitar confusiones y que en el fondo las tareas se realicen de manera eficiente. Entonces, la asignación de roles específicos lo que permite es que cada persona se enfoque en una tarea particular, maximizando su productividad y así poder aprovechar un poco sus habilidades y conocimiento. Entonces, desde ahí también existe toda esta existencia de jerarquías que nos viene a facilitar que los niveles en el fondo superiores tomen decisiones y supervisen el trabajo, haciendo también una alineación con los objetivos generales de la organización. Al tener procedimientos y estructuras establecidas, lo que hace la organización es que en el fondo funciona de una manera mucho más predecible, ofrece también un montón de estabilidad y reduce todos estos conflictos internos. Entonces, aunque la estructura es importante, debe haber un montón de espacio para que también existan ajustes dentro de lo que es el entorno y los cambios organizativos y que en el fondo se puedan adaptar a nuevos desafíos. Esto lo que hace es permitir que las organizaciones trabajen de manera mucho más cohesionada y que optimice también los esfuerzos colectivos hacia los objetivos que estamos hablando que son comunes. Sí, María Liliana, ¿qué tal? No, mira, no sé si me oyen. ¿Me oyen? Yo no, o sea, te escucho con ruido, como con no sé si tus compañeros o en mi Se le ordenador. escucha, no, se le escucha mal a María Liliana. Bueno, pero puedes escribirnos. Vale, aquí lo que vamos a ver es, bueno, revisar teorías desde esta parte más histórica. Taylor lo que hace, aprendanse estas teorías, porque son interesantes, no solamente para el examen, sino que para entender un poquito cómo se estructuran y también de dónde nacen algunos conceptos, porque muchas veces decimos, ay, la burocracia que es mala, pero al final quizás no es tan mala. No sé si esto lo vieron en alguna parte o han revisado las teorías de ellos.
¿Alguien por ahí? No, pero no en este máster. Bueno, Taylor, Weber, me imagino que la conocen. Max Weber lo tienen que conocer. Obviamente que lo conocen. Pero bueno, Taylor lo que hace fue como el pionero de la gestión científica. Aquí lo que él hacía era promover un poquito lo que era la división del trabajo en tareas específicas y el punto como de partida era que así nosotros podíamos optimizar cada movimiento y momento de trabajo haciendo que aumentáramos la eficacia, ¿ya? La eficiencia. Weber introduce el concepto de burocracia y propone lo que son las estructuras jerárquicas y normas y normativas. Entonces, lo que hace es intentar mejorar la organización y la racionalidad a través de la asignación de roles. Entonces, para él, la idea de que los roles fueran asignados tenía mucho que ver con las habilidades de cada persona que estaba trabajando y que en el fondo no existieran todas estas conexiones personales. Eso era como lo que le proponían. Aquí entran, se desarrollan los conceptos de estructura organizativa y se integra lo que era la división de trabajo, donde cada persona en el fondo va a tener una tarea específica, donde existe una jerarquía de oficio, donde existe una jerarquía con roles definidos. Donde van a haber normas que regulan el trabajo, que en el fondo vienen a asegurar la consistencia del trabajo y donde existe también una selección técnica del personal. Eso quiere decir que van a haber calificaciones y habilidades técnicas que serían claves para un puesto en lugar de todas estas cosas más personales. Entonces, se separa también todo lo que es lo personal de lo profesional y también se dejan muy en claro los bienes y los derechos personales por encima o por debajo de los roles profesionales. Entonces, como que se hace una distinción de una cosa eres tú como profesional y otra como persona. Entonces, no te voy a contratar por ese rol de persona, sino que de profesional. Aquí entran lo que son las divisiones del trabajo en las organizaciones, es un proceso donde se asigna el trabajo, en el fondo se define quién hace qué dentro de la organización. Cada persona o cada unidad tiene un rol específico para poder especializarse en una tarea particular y eso hace que también exista una optimización de la productividad y de la eficiencia. Una vez que se asignan las tareas, lo que se tiene que hacer es intentar coordinar. Entonces se coordinan todos estos esfuerzos para que en el fondo se trabaje de una manera mucho más armoniosa hacia un objetivo común y esto obviamente que es súper importante para que las partes diferenciadas en el fondo funcionen como un todo. Y de ahí entra toda esta analogía de la hormiga especializada que viene a reforzar la idea de que, bueno, al igual que las colonias de hormiguitas, donde cada una tiene una función súper específica, no sé si han mirado cómo las hormiguitas trabajan. Em, la idea es que en una organización cada puesto está diseñado para poder canalizar el comportamiento de las personas y desde ahí se establece una responsabilidad para poder lograr toda esta eficacia colectiva. Entonces, si falta uno, obviamente que lo podemos eh, reemplazar, pero que en el fondo su rol no va a ser reemplazable, sino que va a tener un rol específico que tiene que existir para que en el fondo toda la otra parte de la colonia pueda seguir. Aquí, bueno, cómo agrupar a sus empleados en unidades de trabajo tiene que ver con la estructura organizativa en el fondo permite que las instituciones operen de una manera eficiente, distribuyendo roles y responsabilidades de una manera súper detallada y clara. Bueno, Frederick, Taylor y Weber lo que hacen es establecer los fundamentos de esta visión y ellos hacen una promoción también de la división del trabajo y de la burocracia organizada para poder maximizar la eficacia y el profesionalismo. Entonces, para que una institución funcione de manera coordinada, lo que se requiere es poder diferenciar las tareas sobre quién hace qué y luego integrarlas para poder entender cómo se colabora y alcanzar estos objetivos comunes. Entonces, es un sistema que en el fondo viene a asegurar que cada miembro se enfoque en sus tareas específicas, como en esta colonia de hormiguitas, que en el fondo tienen un rol bastante importante que es irreemplazable. Entonces, las organizaciones lo que hacen es agrupar a sus empleados a través de unidades según distintos criterios, que son el de función, que tiene que tener
la esencia de habilidad, que para ello, para esa habilidad sirve esta persona. Tiene que tener un tiempo, o sea, tiene que tener turnos, tiene que tener un tipo de producto, un tipo de servicio también, tiene que existir un segmento de cliente, tiene que existir una ubicación, eso quiere decir geografía, y también tiene que haber un tipo de proceso que tiene que ver más que todo con las etapas de flujo de trabajo. Entonces, es un agrupamiento que permite que también se desarrolle mucho la especialización y que también se facilite la colaboración dentro de la organización. Bueno, el tema de la coordinación vertical y lateral, esto es importante, chicos, que lo entiendan. Entendemos un poco el liderazgo dentro de la institución, siempre viéndolo desde el enfoque de no centrarnos en una sola persona, sino que en intentar distribuir entre diferentes niveles y áreas, haciendo una adaptación a las necesidades de cada facultad o cada departamento. Entonces, además, los líderes lo que tienen que hacer aquí es intentar actuar de manera ética, velando no solamente por el bienestar de la comunidad, sino que también por promover todos estos valores que van a beneficiar a la sociedad. ¿Qué es la coordinación lateral? Bueno, la coordinación lateral se basa principalmente en la colaboración y en la comunicación entre distintas unidades que no dependen únicamente de la jerarquía, sino que es una forma más flexible y horizontal de coordinarse donde diferentes departamentos o equipos van a trabajar en conjunto. Son coordinaciones que siempre van a ocurrir a través de reuniones, de comités, de grupos de trabajo, de redes, y que al final las mismas decisiones y los intercambios de información fluyen de una manera muy entre iguales, o, o entre iguales o también de diferentes áreas, pero que en el fondo lo que quieren hacer es poder facilitar la resolución de problemas de una manera mucho más rápida y conjunta. Y la coordinación vertical es una estructura jerárquica de las organizaciones donde las decisiones y el control al final terminan fluyendo desde los niveles superiores hasta los niveles inferiores. Entonces, las organizaciones, esta jerarquía lo que hacen es incluir a figuras como el rector, los vicerrectores, los decanos, los jefes de departamento y luego los profes y demás personal. Pero los directivos de alto nivel son los que toman las decisiones estratégicas que al final se transmiten a través de la cadena de mando, donde cada nivel en la jerarquía tiene la autoridad para poder supervisar y dirigir a los niveles que están por debajo. Entonces, por ejemplo, aquí es cuando se decide una nueva política de evaluación. Aquí la va a decidir el rector, es una política que se comunica a los decanos, quienes a su vez la implementan en sus facultades y departamentos, ¿ya? Entonces la cadena de mando lo que hace es garantizar que todo esté alineado con la estrategia general de la institución. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de coordinaciones? Hay muchas, pero también hay limitaciones. La coordinación vertical lo que ayuda es a mantener más control y organización o sea, y orden dentro de la organización, pero tienden a ser muy rígidas y dependen de mucha autoridad, y es una autoridad muy formal, entonces no siempre va a facilitar lo que es la creatividad o la flexibilidad en la toma de decisiones. Y la coordinación lateral es totalmente diferente porque al final se basa en la colaboración y comunicación entre unidades que no dependen únicamente de una jerarquía, sino que son mucho más flexibles y también horizontales de coordinarse. Entonces, diferentes departamentos trabajan de manera conjunta. Esta coordinación ocurre a través de reuniones, de comités, de grupos de trabajo, de decisiones, de intercambios también de información que van fluyendo entre iguales o de diferentes colegas entre distintas áreas, lo que obviamente va a facilitar un montón la resolución de problemas de una manera mucho más rápida y se hace también de manera conjunta. Entonces, por ejemplo, cuando se diseña un programa interdisciplinario entre facultades de ciencias y humanidades, lo que hacen es que los profes y los administradores administrativos de las distintas facultades van a hacer una colaboración, ¿ya? Y no existe esa necesidad de que todo pase por esta cadena jerárquica. Entonces, está súper, tiene beneficios, tiene limitaciones como la otra, pero aquí lo que se permite más es hacer una comunicación más ágil, más creativa, donde también la resolución de problemas es mucho más colaborativa, y tienden a ser menos estructuradas, pero un poquito más difíciles de controlar. Entonces, va a depender mucho de la disposición de las personas a poder colaborar. Eso igual es un poco complejo. Em,
La idea aquí es que las instituciones de educación superior, la existencia de estas pueda ser combinada. Entonces, para que la organización funcione de manera eficiente, tiene que existir esta idea de coordinación entre vertical y lateral. La coordinación vertical lo que asegura es que se mantenga una dirección mucho más clara y que las decisiones en el fondo sean más seguidas y la coordinación lateral lo que hace es facilitar la colaboración y la innovación permitiendo también que distintas áreas trabajen de manera conjunta, de forma más reflexiva. Entonces, una va a establecer estructura y control, que sería la vertical, y la otra va a fomentar todo lo que es la colaboración y agilidad en la toma de decisiones, que permite también que la institución se adapte mucho mejor a los retos y que se promueva un ambiente de trabajo más colaborativo. Eh, bueno, aquí cuando hablamos del liderazgo en la universidad, nosotros tenemos que entender un poquito que es un tema bastante complejo. Las instituciones al final tienen sus propias características en comparación con otras organizaciones y tenemos que entender un poquito cómo se entiende y cómo se ejerce este liderazgo dentro del contexto universitario, ¿ya? En la universidad el liderazgo no puede ser un enfoque único. Nosotros tenemos que entender que va a depender de un montón de disciplinas y de culturas académicas. Por ejemplo, un estilo de liderazgo más autoritario podría funcionar en un contexto donde existe más estructura, como por ejemplo la ciencia exacta, pero quizá en una facultad más autónoma o más creativa como la de humanidades no va a ser el apropiado. Entonces, la idea es que las instituciones puedan tener o requieren de un liderazgo mucho más adaptativo, que comprenda que existen estas diferencias y que se vaya haciendo una adaptación de las estrategias de acuerdo con las necesidades de cada facultad o cada departamento. Entonces, dentro de lo que es un contexto universitario, los líderes no solamente tienen que ser efectivos en la gestión, sino que también tienen que actuar con mucho mayor nivel ético, y eso implica que puedan promover valores como la equidad, el respeto y el compromiso con el bien común. Los líderes universitarios son obviamente los responsables de orientar a la institución hacia el cumplimiento de su misión educativa y todo lo que implica la investigación. Entonces, no solamente van a contribuir a eso, sino que también van a responderle a la sociedad. Entonces, eso va a hacer que los obligue un poco a tomar decisiones que van mucho más allá de los beneficios inmediatos y que obviamente también se alineen con los propios principios éticos y el desarrollo social como tal. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de liderazgo consensuado, las universidades son entornos colaborativos y de intercambio de conocimiento. Entonces, el liderazgo en estos espacios tiene que intentar fomentar una cultura de colaboración entre no solamente profesorado y estudiantes, sino que darle un rol a la figura de investigador y también integrar a este personal administrativo que nos ayuda un montón a poder encajar un poquito y aterrizar las decisiones que se están tomando. Para que esto sea efectivo, los líderes al final lo que tienen que hacer o intentar hacer es promover la integración de diferentes disciplinas y la colaboración también en proyectos conjuntos. Eso no solamente va a mejorar los resultados académicos y de investigación, sino que también fortalece el sentido de comunidad dentro de la institución. Y aquí hay unas características que debería tener un líder universitario en un liderazgo consensuado. Al final tiene que siempre enfocarse en esta visión, que tiene que tener la capacidad de delegar, confiar en las distintas tareas a otros, eso es súper difícil. Nombrar también a personas competentes para poder liderar, ser accesibles y intentar hacer una resolución de problemas de una manera efectiva, sin tanto retraso. Se tienen que intentar concentrar en lo esencial, que termina siendo la priorización de actividades estratégicas que también le den un paso a entender que tienen que dar paso a otros y no siempre aferrarse al cargo. Desde ahí trabajar no solamente por el bien común, sino que intentar actuar sin esperar todos estos reconocimientos que muchas veces es lo que mueve a este tipo de cargos. Y obviamente que tienen que ser realistas y no prometer ni dejarse llevar por palabras tan vacías. La idea es que sean personas muy aterrizadas.
son cualidades que en el fondo lo que vienen a promover es un poquito de confianza, un ambiente mucho más respetuoso y también mucho más efectivo dentro de lo que son las instituciones. Entonces, la idea es que se pueda desarrollar este tipo de liderazgo. Su compañera nos dice que en Argentina las universidades pueden estar organizadas por facultades, sistema profesionalista, modelo napoleónico, por departamentos, por ejemplo, departamento de economía, y encontramos las carreras de economía, y por escuelas de algo similar organizadas por departamento. Vale, me imagino que tienen, eso debe ser por algo, no lo sé por qué, pero bueno, está curioso también, porque son universidades bastante tradicionales las que tienen hace mucho tiempo, pero bueno, lo vamos a investigar. Em, ¿Me escuchan? no, ¿Me escuchan? con ruidito. Bueno, y aquí el liderazgo académico, no sé si lo han visto o lo han escuchado, pero tiene la idea de liderazgo académico está muy ligada a esta persona transformadora, a este tipo de liderazgo transformador. Aquí se entiende un poco la idea de líder universitario, que no solamente administra, sino que inspira y desde ahí transforma a su equipo. El liderazgo académico implica apoyar toda esta excelencia en la enseñanza y en la investigación, pero también ayuda mucho a facilitar el desarrollo profesional y personal de los estudiantes y el personal. Entonces, la idea de este líder es que ayuda muchísimo a los miembros de la comunidad a aceptar el cambio y a, en el fondo, perseguir un poquito la innovación. Entonces, un líder transformador puede motivar a su equipo a hacer más procesos de adaptación y a evolucionar. Em, Tiene como una idea más de guía, ¿ya? Que se basa también en un montón de enfoques bastante interesantes, pero bueno, vemos que existe el líder estratégico dentro de universidades. Estos son como los aspectos que debería tener el liderazgo estratégico, principalmente diálogo estructurado, donde los líderes puedan tener conversaciones cara a cara con las autoridades responsables de asignar, por ejemplo, los recursos, permitiendo que se asegure que estos recursos se van a distribuir de manera justa y alineada también con los objetivos de la institución, que existan toda esta especie de brújula versus mapa, donde la idea de brújula pueda representar una orientación hacia, por ejemplo, los valores y la misión de la universidad, y, y no sigamos tanto este tipo de mapa tan rígido que al final lo que implica es que, aunque no haya instrucciones detalladas para cada situación, los líderes en el fondo puedan guiarse por una visión más clara de lo que es importante para la institución. Y que también estos líderes tienen que tener una persuasión sobre cómo actuar. Entonces, no solamente ser capaces de persuadir a otros líderes para que ellos a su vez puedan influir en su propio equipo, sino que tengan esta capacidad de hacerlo de una manera mucho más macro. Eh, y sí puedan entrar dentro de estas mini líderes para poder crear estas como especies de cadenas de compromiso y ahí hacer una alineación a todos en la misma dirección hacia los objetivos institucionales. Entonces, el liderazgo en universidades lo que requiere siempre, chicos, es que exista esta como eh, trabajo mancomunado y que exista mucha comunicación basada no solamente en hacer guías, sino que también en poder desarrollar valores y tener toda esta capacidad de influir en otros para poder fortalecer también lo que es el equipo en trabajo, ¿vale? Bueno, y esto lo dejamos para la próxima clase. Nos vamos a quedar solamente con el liderazgo ético y terminamos este tema el día martes. Vemos el 8 y hacemos un pequeño repasito. ¿Les parece? Perfecto, muchas gracias. Un abracito, que estén bien, cuídense Gracias, y nada, profe. ya nos queda Gracias, poco. profesora. Muchas Terminamos gracias. Hasta 7 pronto, gracias. y nos quedarían solo 2 temas. Cuídense mucho. Gracias.